Tenochtitlán. Datos asombrosos de una ciudad imposible. En el corazón del altiplano mesoamericano, allí donde hoy se extiende una de las metrópolis más grandes del planeta, existió una ciudad que parecía desafiar toda lógica conocida por Europa en el siglo XVI. Una ciudad levantada sobre el agua, organizada con precisión matemática, sostenida por creencias religiosas profundas y gobernada bajo un orden político complejo. Su nombre era Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica. Su historia no comienza con piedra y barro, sino con mito y destino. Como ocurre con muchas grandes civilizaciones, la frontera entre lo histórico y lo sagrado se vuelve difusa. Para los mexicas, esa frontera no existía. La voluntad de los dioses guiaba cada paso, cada decisión, cada sacrificio. Y, paradójicamente, esas mismas creencias que hicieron posible su grandeza también contribuyeron a su caída. El nombre que encierra un origen sagrado. Antes de ser llamada Tenochtitlán, el lugar era conocido como Cuaumictaitlán, un nombre que hoy apenas sobrevive en fuentes fragmentarias. Con el tiempo, el nombre que prevaleció fue el que resonaba con mayor fuerza simbólica. Tenochtitlán, con o sin tilde, escrito de múltiples maneras por cronistas españoles, proviene del náhuatl y se compone de tres elementos fundamentales: tetel, piedra; nochtli, nopal tunero; y tlán, lugar. Es decir, el lugar del nopal sobre la piedra. Pero también puede interpretarse como el lugar de Tenoch, en honor al líder espiritual de los mexicas durante su asentamiento. Ambas interpretaciones conviven porque ambas remiten al mito fundacional, la señal divina enviada por Huitzilopochtli. El nombre no era casual. Era una afirmación de identidad, de destino y de legitimidad. Una fundación marcada por el tiempo y el mito. La fecha tradicional de la fundación de Tenochtitlán es 1325, registrada en códices indígenas elaborados después de la conquista. Esta fecha no es arbitraria. Marca el momento en que los mexicas dejaron de ser un pueblo errante para convertirse en una potencia en gestación. Sin embargo, el contexto arqueológico es más complejo. En la zona del lago de Texcoco existían asentamientos humanos desde siglos antes, incluso desde el período clásico. El hallazgo de estructuras del siglo XI o XII en la zona de Tlatelolco sugiere ocupaciones previas, pero no necesariamente la existencia del Altepetl mexica como entidad política organizada. Tlatelolco, ciudad gemela y rival, fue fundada por un grupo de mexicas que se separó de Tenochtitlán alrededor de 1337, aproximadamente 12 años después de la fundación tradicional. La historia temprana del valle es una superposición de culturas, migraciones y disputas, donde los mexicas terminarían imponiéndose. Un pueblo guiado por un dios guerrero. Los fundadores de Tenochtitlán fueron los mexicas, un pueblo que afirmaba provenir de Aztlán, una tierra mítica situada al norte. Según su tradición, Huitzilopochtli, dios del sol, de la guerra y de la migración, les ordenó abandonar su lugar de origen y emprender un largo peregrinaje. Durante generaciones vagaron como extranjeros, despreciados por otros pueblos, obligados a asentarse en terrenos inhóspitos. Pero Huitzilopochtli les prometió un lugar definitivo, una tierra donde se convertirían en dueños del destino. La instrucción era clara y precisa. Debían fundar su ciudad donde vieran un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Aquella visión no era solo una imagen, era una teofanía, una manifestación directa de la voluntad divina. Cuando finalmente la presenciaron en una pequeña isla del lago de Texcoco, no dudaron. Aquel sitio pantanoso, rodeado de agua salobre, era el lugar elegido por los dioses. La ciudad que nació del agua. La ubicación de Tenochtitlán es, incluso hoy, uno de los mayores prodigios de la ingeniería prehispánica. El lago de Texcoco formaba parte de un sistema lacustre de 5 lagos interconectados en la región de Anáhuac. Era el más grande y uno de los más difíciles de habitar por su salinidad. La ciudad fue construida inicialmente sobre 2 pequeñas islas, pero pronto los mexicas ampliaron su territorio mediante la creación de chinampas, islas artificiales construidas con lodo, vegetación y estacas.
Estas estructuras no solo permitieron ganar terreno, sino que se convirtieron en uno de los sistemas agrícolas más productivos del mundo premoderno. En su apogeo, Tenochtitlán superaba los 13 kilómetros cuadrados y albergaba una población estimada entre 200.000 y 250.000 habitantes, rivalizando con las mayores ciudades de Europa. Orden, simetría y cosmos. La ciudad estaba organizada en 4 grandes secciones, llamadas Campan, Tlalpan, Cihuatecpan, Atzacoalco y Moyotlán. Desde el centro ceremonial partían 4 calzadas principales que conectaban la ciudad con tierra firme: Tacuba, Tepeyac, Iztapalapa y Coyohuacán. Aunque no perfectamente simétrica, la distribución respondía a una cosmovisión cuadripartita, reflejo del universo mexica. En el centro se erguía el Templo Mayor, el corazón religioso, político y simbólico de la ciudad. Cada sector contaba con servicios propios, templos menores, talleres y mercados. Los barrios estaban especializados: artesanos, escultores, alfareros, comerciantes. Nada era improvisado. Construir sobre el abismo. Edificar sobre un suelo lacustre implicaba un desafío monumental. El terreno se hundía. Para resolverlo, los mexicas desarrollaron un sistema de cimentación por pilotes, clavando estacas de madera hasta alcanzar capas más firmes y rellenando con tezontle y mezcla constructiva. Este sistema permitía distribuir el peso de los edificios y evitar hundimientos severos. Las evidencias arqueológicas de esta técnica son visibles hoy en las excavaciones del Templo Mayor, demostrando un conocimiento avanzado del comportamiento del suelo. El Templo Mayor, donde el mundo se sostenía. El Templo Mayor no era un solo edificio, sino un complejo ritual en constante reconstrucción. En su cúspide se alzaban 2 templos gemelos, uno dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, y otro a Huitzilopochtli, dios solar y guerrero. Allí se realizaban sacrificios humanos, considerados necesarios para mantener el equilibrio del cosmos. Pero también había autosacrificios, donde los propios mexicas ofrecían su sangre mediante perforaciones rituales. La sangre no era muerte, era alimento para los dioses. Educación, comercio y sociedad. La educación era obligatoria. Los hijos de la nobleza asistían al Calmecac, donde eran formados como sacerdotes, gobernantes o altos militares bajo una disciplina severa. Los hijos del pueblo acudían al Telpotzcali, donde aprendían oficios y formación militar básica. El Cuicacalco era el espacio dedicado al canto, la música y la poesía ritual, elementos centrales de la cultura mexica. La economía se sostenía en la agricultura chinampera y en el comercio organizado por los pochtecas, comerciantes de larga distancia. El trueque era la base, usando cacao y habichuelas como moneda. Los tianquistli, grandes mercados como el de Tlatelolco, recibían hasta 30.000 personas al día, con jueces que regulaban precios, calidad y transacciones. El inicio del fin. A inicios del siglo XVI, el Imperio Mexica era la potencia dominante de Mesoamérica. Pero también acumulaba enemigos sometidos mediante tributo y guerra. En 1502 murió Ahuizotl, y Moctezuma Xocoyotzin asumió el poder en un contexto de presagios inquietantes. Mientras tanto, en Europa, España preparaba expediciones de conquista. En 1519, Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán. Fue recibido con honores, no necesariamente porque fuera confundido con Quetzalcóatl, sino porque Moctezuma actuó con cautela diplomática ante lo desconocido. La narrativa del «Dios que regresa» fue amplificada por cronistas españoles para legitimar la conquista. El colapso de una ciudad eterna. La captura de Moctezuma no fue solo un acto político, fue una fractura espiritual. El Tlatoani, intermediario entre los dioses y el pueblo, fue reducido a prisionero dentro de su propio palacio. La autoridad sagrada quedó en entredicho. La ciudad entera contuvo el aliento. Durante semanas, la tensión creció como una marea silenciosa. Los mexicas observaban cómo los extranjeros ocupaban espacios sagrados, imponían órdenes, exigían oro. El equilibrio del mundo parecía resquebrajarse.
Cuando Moctezuma murió, rodeado de versiones contradictorias, entre piedras, heridas y traiciones, la contención se rompió. Tenochtitlán se alzó. Las calzadas se convirtieron en campos de batalla. Los canales, en trampas mortales. Los templos, en bastiones de resistencia. Pero los españoles no estaban solos. Cortés había tejido una alianza decisiva con pueblos sometidos por los mexicas, especialmente los tlaxcaltecas, antiguos enemigos que veían en la caída de Tenochtitlán la oportunidad de liberarse del dominio imperial. El sitio duró 3 meses interminables. El hambre avanzó más rápido que las armas. El agua potable escaseó. Las chinampas fueron destruidas. Las enfermedades, traídas desde Europa, hicieron estragos en una población que no tenía defensas contra ellas. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, la ciudad cayó. No fue una rendición digna ni un final inmediato. Fue una agonía prolongada. Calles enteras quedaron cubiertas de escombros y cuerpos. Los templos fueron derribados piedra por piedra. El humo se elevó durante días. La ciudad que había brillado sobre el agua quedó reducida a ruinas. Sobre ese paisaje devastado, Hernán Cortés ordenó levantar una nueva ciudad. Las piedras de los templos mexicas se reutilizaron para construir iglesias, palacios y edificios coloniales. El lago de Texcoco fue drenado lentamente, siglo tras siglo, hasta borrar casi por completo la geografía que había hecho posible a Tenochtitlán. La ciudad de agua fue sepultada bajo piedra, cal y asfalto. El legado de Tenochtitlán. Tenochtitlán no fue una ciudad primitiva ni improvisada. Fue una de las grandes urbes del mundo premoderno, comparable en tamaño, organización y complejidad a las capitales europeas de su tiempo. Su ingeniería hidráulica, sus sistemas agrícolas, su orden urbano, su educación obligatoria y su estructura política demuestran un conocimiento profundo del entorno y del ser humano. Fue una ciudad construida no solo con técnica, sino con cosmovisión. Cada calle, cada templo y cada ritual respondían a una idea del universo y del lugar del hombre en él. Hoy, bajo la Ciudad de México moderna, Tenochtitlán sigue ahí. Sus cimientos emergen en excavaciones. Sus canales sobreviven en el trazo de las avenidas. Sus dioses persisten en la memoria colectiva. Es el recordatorio de que una vez existió una ciudad imposible, nacida del mito, sostenida por el agua, guiada por los dioses, y destruida por la historia.